el problema 4.32 nos dice, tenemos una mezcla de 60-40, 60% en molde A y 40% en molde B, y esta se separa en dos fracciones, ¿sí? Se separa en 50 moles de una corriente que tiene 0.95 molde A y 0.095 molde B, ¿sí? En fracción. Y luego tenemos otra corriente en donde salen 12.5 moles de A y 37.5 moles de B. Como pueden ver, 37.5 y 12.5, pues nos da 50, y arriba tenemos otros 50 moles, entonces tenemos en la salida 50, en la entrada, en las dos salidas 100 y en la entrada 100. Entonces el sistema está balanceado, ¿sí? Sin embargo, nos dice el problema, bueno, lo tenemos balanceado con una base básicamente de 100 moles que están entrando a nuestro sistema. Pero, ¿qué sucedería si nosotros este sistema, en este mismo proceso, bajo las mismas condiciones de operación, lo quisiéramos escalar, ¿sí? O una escala aumentada, en donde ahora separemos, y aparte como pueden ver aquí, es total, ¿sí? Entonces, entra 100 moles y salen 50 de aquí y 50 de acá. Y entonces es un proceso batch, ¿sí? Porque entran 100 y salen, y pasa cierto tiempo y luego salen el producto un X tiempo después, ¿sí? Pero ahora nos dice, bueno, bajo esas mismas operaciones, ¿qué tal si nosotros quisiéramos ahora convertir este sistema o hacer el análisis de ese sistema como si tuviéramos un sistema continuo de alimentación, ¿sí? En donde estamos alimentando 1250 libras moles por hora, ¿sí? Y entonces, si nosotros estamos alimentando 1250 libras moles por hora, ¿cuánto va a salir en nuestra corriente A y cuánto va a salir en nuestra corriente? Bueno, nuestra corriente, aquí vamos a ponerle que esta es la entrada 1, esta es la salida 2 y esta es la salida 3, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a salir en nuestra corriente 2 y 3? ¿Sí? Si nosotros cambiamos y estamos haciendo un escalamiento, ¿sí? Entonces, para nosotros sacar una escala, ¿sí? Pues, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí producir 200, ¿sí? Tenemos 100 moles y producimos 200, pues, ¿cuál es nuestro factor de escala? El doble, ¿verdad? Son 2. Si yo meto 100 y saco 50 y 12.5 abajo y 37.5 abajo, ¿sí? Entonces, si quiero sacar 200, pues multiplico por 2. ¿Y cómo lo hicimos para sacar nuestro factor de escala? Pues, si X es igual a nuestro objetivo y Y es igual a nuestra base de cálculo, entonces el factor de escala, este factor de escala es igual al objetivo que queremos producir entre nuestra base de cálculo, ¿sí? En este caso, en este ejemplo que les puse, pues nuestro objetivo serían 200, ¿sí? Moles, y nuestra base de cálculo, que es en lo que hicimos el balance, son 100 moles. Por eso nuestra F sería igual a 2, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una alimentación continua de 1250 libra mol por hora, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos nuestro factor de escala? Nuestro factor de escala sería 1250 libra mol por hora entre 100 moles. Entonces, nuestro factor de escala sería 12.5 libra mol por hora por mol que tenemos ahí arriba. Para nuestra corriente 1, en donde tenemos 100 moles, ¿sí? Nosotros podemos multiplicar por nuestro factor. ¿Cuál es nuestro factor? Nuestro factor, 12.5 libra mol por hora por cada mol
de alimentación, que es nuestra base de cálculo, ¿sí? Entonces, para nuestra corriente 1, ¿sí? Tendríamos 100 moles, ¿sí? Entonces hacemos nuestra multiplicación por nuestro factor y nos queda que mol nos da 12.5 libra-mol por hora, ¿sí? Entonces, este mol se va con este mol y entonces nuestra corriente 1, que realmente es nuestro objetivo, ¿sí? Con eso sacamos el factor, pues nos va a dar 1250 libra-mol por hora, ¿sí? Ahora, nuestra corriente 1 también nos dice que tenemos 0.6 moles de A por moles totales. Y entonces esto también se traduce a 0.6 libra-mol por hora de A, libra-mol de A por hora, entre libra-mol por hora, ¿verdad? Es el 0.6, es la fracción. Y también tenemos 0.4 mol de B por mol, que también ahora vamos a tener 0.4 libra-mol de B por hora entre libra-mol por hora, ¿sí? Recuerden que las corrientes, la cantidad de sustancia o la masa, sí se multiplica por el factor, pero las fracciones o los porcentajes solamente los cambiamos de unidades, ¿sí? Porque seguimos teniendo la misma fracción. Es una propiedad, las fracciones pues son propiedades intensivas, ¿sí? No dependen de la cantidad de sustancia, ¿sí? Y entonces yo voy a tener 1250 libra-mol por hora, ¿sí? De los cuales el 0.6, ¿sí? Va a ser, va a ser de A, 1250 por 0.6. Entonces aquí tendríamos 750 libra-mol de A por hora y tendríamos 500 libra-mol de B por hora, ¿sí? Estas serían nuestras fracciones, A y B, y esto sería nuestra total, 1250 libras-moles por hora. Entonces, si vemos aquí cómo este factor, cómo afectaría a nuestra corriente de salida, la 2. Entonces, la 2 nos quedaría que tenemos que salen 50 moles, ¿sí? En donde 0.95 moles son de A con respecto a todos los moles, a esos 50 moles, y el 0.05 moles son de B con respecto a todos los moles, a los moles totales. Entonces, nuestra corriente 2 la vamos también a multiplicar, ¿sí? Si tenemos 50 moles, ¿sí? Los multiplicamos por nuestro factor otra vez. ¿Cuál es nuestro factor? Pues mol 12.5 libra-mol. Y entonces aquí tendríamos 625 libra-mol por hora. Esa es nuestra corriente 2. De los cuales, bueno, sabemos que 0.95 libra-mol de A por hora por libra-mol por hora y tenemos 0.05 libra-mol de B por hora de las libra-mol por hora que tenemos. Entonces aquí de A, muy bien, es 0.95 por 625. Son 593.75 libras-mol de A por hora. Y 31
12.25 libras mol de B por hora. Entonces, la corriente 3, tenemos 12.5 moles de A y tenemos 37.5 moles de B. Entonces, aquí también podemos multiplicar, ¿sí? Ojo aquí. Nuestro factor, ¿sí? Como es un factor de 12.5, ¿sí? 12.5 libras mol por hora, ¿sí? Por mol. Aquí también lo podemos traducir, ¿sí? Como estamos balanceando los dos, como está todo balanceado, ¿sí? También pudiéramos decir que son 12.5 libra mol de A por hora, ¿sí? Por libra mol de A, ¿sí? Digo, por mol de A. Dijimos que era 12.5 libra mol por hora por mol. También es 12.5, es nuestro factor. Libra mol de A por hora por mol de A, ¿sí? Entonces nos queda 12.5 mol de A que multiplica a 12.5 libra mol de A por hora entre mol de A. Y lo mismo también podemos decir que esto es igual a 12.5 libra mol de B por hora por mol de B, ¿sí? Estos son todos nuestros factores. Y ustedes lo pueden, la otra forma de hacerlo para hacerlo igual que antes, si están confundidos y lo van a ver que se cancelan los diferentes términos, ¿sí? Pudiéramos sacar aquí una fracción, ¿verdad? En este punto. Pudiéramos decir, aquí tenemos 50, ¿cuál es la fracción? 12.5 entre 50 es nuestra fracción molar de A y 37.5 entre 50 es nuestra fracción molar de B. Y luego ya tenemos, hacemos la conversión de 50 moles por 12.5 moles, ¿sí? Porque tenemos 50 en la corriente 3 en total, ¿sí? Aquí tenemos 50 moles en total, ¿sí? Y entonces podemos hacer la conversión de 50 moles por este término, 12.5 libra mol por hora por mol, y luego hacemos las fracciones como antes, ¿sí? Y nos va a dar lo mismo que si multiplicáramos directamente, porque estos factores, pues, quiere decir que se conservan, ¿sí? Y entonces aquí 12.5 por 12.5, ¿sí? Me da 156 libra mol de A por hora. Y luego tenemos 37.5 mol de B y lo multiplicamos por 12.5 libra mol de B por hora entre mol de B, ¿sí? Y nos va a quedar 469 libra mol de B por hora, ¿sí? Y entonces podemos construir lo que nos pide el problema, que es que construyamos nuestro nuevo diagrama ahora a partir de nuestro nuevo factor o de nuestra nueva alimentación, ¿sí? En donde sabemos que nuestra corriente 1, ¿sí? Nos vamos aquí. Nuestra corriente a 1 hora son 1250 libra mol por hora, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a hacerlo así.
nuestra corriente 2 y nuestra corriente 3. ¿Sí? Entonces, en la corriente 1 tenemos 1250 libra-mol por hora, ¿sí? En donde sabemos que tenemos 0.6, ¿sí? Libra-mol de A por libra-mol total, ¿sí? Aquí es por hora, ¿sí? Y tenemos 0.4 libra-mol de B por hora entre libra-mol por hora, ¿sí? Y también si queremos, ¿verdad? Podemos poner otro dato adicional. Por ejemplo, que aquí tenemos 750 libra-mol de A por hora, ¿sí? 750 libra-mol de A por hora, ¿sí? Y tenemos 500 libra-mol de B por hora, ¿sí? Ahora también sabemos que en nuestra salida 2 tenemos 625 libra-mol por hora, ¿sí? Tenemos 0.95 libra-mol de A, ¿sí? Por hora entre libra-mol por hora, ¿sí? Y tenemos 0.05 libra-mol de B por hora entre libra-mol por hora, ¿sí? O también podemos decir que tenemos, como hicimos el cálculo, tenemos 593.75, 573, no, 593.75 libra-mol de A por hora y tenemos 31.25 libra-mol de B por hora, ¿sí? Y finalmente tenemos en la salida 3 156 libra-mol de A por hora y 469 libra-mol de B por hora, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos con esta? ¿Qué aprendimos aquí? Cuando la escala de un proceso, cuando tenemos un proceso balanceado, siempre es posible aplicar un factor de escalamiento para modificar objetivos de entradas o salidas del sistema, ¿sí? Como ahorita, si tenemos un sistema balanceado y decimos, bueno, en vez de 100 moles, yo quiero mejor sacar 200 moles o 5000 moles. Entonces podemos utilizar este factor, ¿sí?
Pero a su vez también, como lo vimos, podemos aplicar una reducción. Si nosotros queremos en vez de 100 sacar 50, entonces multiplicamos por 0.5, ¿sí? Ahora, algo muy importante también que está ligado a estas bases a esos factores de escalamiento es que en ocasiones conviene hacer balances de materia utilizando una base de cálculos, ¿sí? ¿A qué le llamamos una base de cálculos? Pues una base de cálculos, ¿sí? Una base de cálculos es una cantidad que defines para hacer el balance de materia, ¿sí? Con el comportamiento de tu sistema. Por ejemplo, si yo tengo un sistema, ¿sí? Que me dice, yo tengo aquí una fracción de A y una fracción de B. Y aquí salgo con una fracción de A1, una fracción de B1, y aquí salgo con una fracción de A2 y con una fracción de B2, ¿sí? Entonces, para hacer mi balance de materia, si yo tengo aquí las fracciones de entrada y de salida, yo puedo aplicar aquí una base de cálculo, por ejemplo, de 1 mol total, que luego yo puedo multiplicar por lo que quiera. Luego ya después si yo digo, bueno, pues mejor quiero producir 50 moles, pues ya multiplico todo por 50, pero ya tengo mi base de cálculo que yo, que yo definí, ¿sí? Aquí lo hice, ¿sí? Aquí decíamos, bueno, aquí entran 100 moles, ¿sí? 100 moles y salen 0.95 y 0.05 moles de A y B y acá, ¿sí? Pero yo aquí puedo definir, puedo asumir, si tuviera este problema, si no me hubieran dado la cantidad de masa, ¿sí? Yo pudiera definir mi base de cálculo con 1 mol. Esta es mi base de cálculo, ¿sí? Y luego ya si yo quiero después que me digan, bueno, resuelve este problema por 100 mol, bueno, yo multiplico todo esto por mi factor 100. Una base de cálculo es cualquier cantidad, ya sea masa, moles, flujo molar, flujo másico, ¿sí? De cualquier corriente, entrada o salida, ¿sí? En un proceso. Ahora, algo importante. Si tu problema, hablando de un problema que les ponga aquí en clase o un problema que ustedes tengan en la industria, ¿sí? Si el problema indica una base de cálculo específica, ¿sí? Siempre es más conveniente usarla, ¿sí? Por ejemplo, en el caso aquí, nosotros ya teníamos nuestra base de cálculo, eran 100 moles, ¿sí? ¿Por qué usar un mol y luego multiplicar todo por 100? ¿Sí? Entonces, si su problema ya lo traen, pues usen ese.
Entonces, como regla es, cuando se conocen flujos en alguna de las corrientes, utilizar esa corriente como base de cálculo. Si no, proponer una base de cálculo adecuada. ¿Sí? Entonces, si yo en alguna corriente ya te digo que está saliendo 100 moles o entrando 100 moles, ¿sí? Entonces, esa es tu base de cálculo, ¿sí? A partir de eso haces todo tu balance de materia, ¿sí? Si yo te doy puras fracciones en todo, ¿sí? Tú puedes asumir una base de cálculo para alguna de las corrientes. Un mol, un kilo, un metro cúbico por segundo, ¿sí? 100 metros cúbicos por segundo. Usualmente son unidades simples, ¿verdad? No te vas a poner como base de cálculo 53.25. No está mal, pero pues nada más te estás complicando la vida, ¿sí? Usualmente las bases de cálculo son base 1, base 10, base 100, ¿sí? Para al menos tus cálculos iniciales que sean simples. Si tú tienes una corriente donde sabes todas las fracciones de los compuestos que entran, y luego tienes una salida donde nada más tienes la fracción molar de uno de los 5 compuestos, ¿sí? Entonces, si tú pones tu base de cálculo en esa corriente de salida donde nada más sabes uno de los compuestos, ¿sí? Pues vas a tener que trabajar mucho más a que si pones esa base de cálculo al inicio, porque, por ejemplo, si pones esa base de cálculo al inicio, pues ya conoces todos los componentes cuánto entra, ¿sí? Porque ya en base a esa hoja de cálculo, ya conoces todo lo que entra, ¿sí? Entonces ya tienes esto te genera mucho más datos de balance, de la cantidad de masa que entra al sistema, ¿sí? Y los componentes que si lo pones en una corriente donde no tienes tantos datos, ¿sí? Vas a tener que trabajar mucho más.